hagan la especialidad que hagan, van a tener ustedes una infección respiratoria, sus vecinos, sus amigos, su familia, consultas. No hay forma de no contraer una infección respiratoria y de que no te hagan una consulta por esto. Y hay diagnósticos que no hacemos habitualmente los médicos, que hoy voy a hacer hincapié en eso. Cuando hablamos de las infecciones respiratorias, son las infecciones causadas por agentes biológicos a cualquier nivel del aparato respiratorio. ¿Cómo las podemos clasificar entonces? Superiores o altas, de las vías respiratorias altas, inferiores o de las vías respiratorias inferiores o bajas, y las pararrespiratorias. Cuando hablamos, no se ve muy lindo, pero bueno, es lo que hay. Cuando hablamos entonces de las infecciones respiratorias para clasificarlas en altas y bajas, ¿cuál es el límite anatómico? El límite anatómico es la epiglotis. De epiglotis para abajo hablamos de infecciones bajas. Traqueitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía, empiema. Cuando hablamos de epiglotis para arriba, hablamos de las infecciones respiratorias altas. Resfrío común, amigdalitis, faringitis. Y cuando hablamos de las infecciones pararrespiratorias, hablamos fundamentalmente de infecciones de los senos nasales, sinusitis, y del oído medio, otitis media, que es la que tiene comunicación, el oído medio, directamente con el aparato respiratorio. Pregunta siempre de examen: ¿qué otitis es una infección pararrespiratoria? Oído medio. Vamos a ir desarrollando en la clase todas estas infecciones. Cuando hablamos, estas entidades clínicas, cuando hablamos de los diferentes agentes biológicos que puedan producir infecciones respiratorias, hablamos de los virus. Primero virus. ¿Por qué la pongo primero? Porque son los más comunes. Entre los virus hablamos lo que hablamos los 6 fantásticos. Corona y rino, o rino y corona, que antes tenían antes del famoso COVID-19 teníamos otra idea, que ahora la vamos a contar, y los 4 del panel viral: virus sincicial respiratorio, adenovirus, influenza, parainfluenza. Son los únicos virus que pueden, estos son los virus clásicos que producen infecciones respiratorias. ¿Hay otros virus que puedan producir infecciones respiratorias? Por supuesto que sí, en general como complicaciones. En los niños el sarampión, que ustedes saben bien y lo van a ver en pediatría el año que viene o el otro no sé cuándo, que la complicación temida del sarampión es la neumonía sarampionosa. Rubiola, mucho menos frecuente. Parotiditis, menos frecuente. ¿Se acuerdan que parotiditis, las complicaciones más comunes son meningitis, orquitis o varitis? Varicela también es rara, y los enterovirus, que pueden dar infecciones respiratorias. No es tampoco lo más común. Cuando hablamos de bacterias, estamos hablando en general, altas y bajas, de Streptococcus beta-hemolíticos grupo A, es decir, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Coxiella burnetii, Chlamydophila psittaci y Chlamydophila pneumoniae, que ahí no está, falta, ahora me doy cuenta, Branamella catarrhalis, Legionella pneumófila. ¿Son las únicas? No, porque también tenemos otros estreptococos, como vamos a ver más adelante, grupo C, grupo beta-hemolítico, grupo C, grupo G, que pueden producir faringoamigdalitis. Y puede haber hongos también que afectan el árbol respiratorio. Los hongos profundos: Histoplasma capsulatum, Coccidioides ignitis, si hablamos de la zona seca precordillera,
Para coccidioides brasiliensis, que tampoco está ahí, si el paciente viene de Misiones, de la zona de la selva, de las yungas, de las zonas húmedas de nuestro país. Y también Cryptococcus neoformans, se acuerdan que podía dar un cuadro respiratorio, aunque fundamentalmente Cryptococcus neoformans causa meningitis en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes HIV. Y las cándidas, que se acuerdan que siempre les digo lo mismo, cándidas donde las pongamos caen bien, hacen infecciones superficiales, pueden hacer infección de piel y mucosas, pueden hacer subcutáneas y pueden hacer profundas o sistémicas. Por supuesto que nadie va a venir con una neumonía por cándida de su casa, o si viene de su casa, estuvo internado antes, multitratado con antibióticos, es un desnutrido, no es un paciente. Es un paciente que tiene noción de foco para tener infecciones por cándida, pero no hay que olvidarlas, hay que pedirlas. Vamos a ver de las respiratorias. Resfriado común, que ahí no está, amigdalitis, faringitis y laringitis. Y para respiratorias, este cosa horrible, en la próxima me lo voy a sacar. Hablamos para respiratorias, sinusitis y oído medio, otitis media. El resfriado común. El resfriado común, época del año si las hay, fin del invierno, principio de la primavera, y empieza, es resfrío, es un virus, es alergia o es las dos cosas juntas. Todo puede ser. Cuando hablamos del resfriado común, en general son virus. ¿Y qué tiene el paciente? Obstrucción nasal, goteo nasal, gotea agua transparente, picazón, irritación, prurito de la garganta, a veces odinofagia y cefalea. Cuando hablamos de estas enfermedades, ¿quién las causa? Rino. El rinovirus es, ahora vamos a ver, el principal responsable del resfrío común. También corona, en segunda, las especies anteriores de corona, no el COVID, aunque también lo puede causar, por supuesto, o empezar así, el cuadro, o ser eso nada más y ser un COVID-19. Y tenemos todos los virus clásicos, o repetimos, adeno, porque eso es otra pregunta de examen. ¿Cuáles son los virus clásicos que producen infecciones respiratorias? ¿Cómo está compuesto el panel viral respiratorio? Cuando les preguntemos eso, el panel viral está compuesto por influenza, parainfluenza, sincicial respiratorio, adenovirus. Y se agregan hoy los metaneumovirus. ¿Qué son los rinos? Vamos a repasar rápido, no se asusten, una hora y cuarto, a lo sumo y media, con las preguntas terminamos. Así que estamos listos para la comida. ¿Cómo son los rinos? Son ARN monocatenario, son muy lábiles y algo muy importante, no crecen a 36 grados, crecen a 33, 34 grados. Por eso dan rinitis y no dan infecciones bajas. Pregunta de examen otra vez. Por eso, si bien descienden, porque el rinovirus no dice, ay, no me toca, no bajo porque es epiglotis y yo estoy acá arriba, no es así, constantemente lo están intentando, pero en la mucosa del árbol respiratorio inferior no se pueden reproducir por la temperatura. Hay muchas especies y esas en general, hasta el 50% de los resfríos comunes de los adultos, el 40 al 50%, están producidos por rino. En general es todo el año, pero lo que les decía, mucho más frecuente, otoño, primavera, fin del invierno. Y generalmente, bueno, se contagian por gotas de flush como todos los virus, y por las manos sucias, por los fomites, sumamente contagiosos. Hacemos diagnóstico, ¿vale la pena
qué sé yo, tomar una muestra, un hisopado nasal, hacer un PCR o buscar antígeno, no vale ninguna pena. No vale la pena gastar plata inútilmente, van a quedar ahí, son molestos, pueden ser la puerta de entrada de una sobreinfección, eso sí, un paciente con un rino, aprovechan los neumos y después el chico empieza con moco transparente, le gotea la nariz, agüita, 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 y después empiezan los famosos mocos verdes de los neumos o de los hemófilos. Eso tal cual. Pero no vamos a hacer nada, no hay tratamiento y no tenemos riesgo de infección baja. Así que, chao. Tampoco hay vacunas. Los corona, bueno, están tan vistos ya que es medio una redundancia hablar. Son ARN, lo que producían siempre era, esta es la placa de antes, para que ustedes vean lo que yo decía. Un ARN envuelto con las famosas glucoproteínas, que tanto hablamos hoy, son productores de catarro común y de gastroenteritis en adulto, eso ya lo han visto, y son difíciles de cultivar, por eso la vacuna, la segunda dosis de la Sputnik es tan complicada, causan el resfrío común hasta un 20%, esta es la época del año, y grupos de riesgo, niños y ancianos. En la tráquea producía las cepas comunes, destrucción de las células ciliadas lentamente y pérdida de la movilidad de las cilias. Eso era el corona de antes. El COVID-19 ha adquirido, como ya todos saben, otros factores de virulencia que permiten que invada los alvéolos y den neumonías graves, bilaterales, con disfunción de la oxigenación y por lo tanto causa la muerte. Cuando hablamos de sincicial respiratorio, hablamos que cuando yo te pregunto en un examen, hoy estoy con los exámenes, cuando te pregunto en el examen, ¿qué virus produce bronquiolitis del lactante? Me tenés que decir sincicial respiratorio. Es un Paramyxoviridae y justamente se llama sincicial porque cuando crece, lo que produce, el daño que produce en la célula respiratoria es que las une y en vez de ser células aisladas forman como un sincicio, unas células grandes multinucleadas. Por eso se llamó así. Son ARNs envueltos y hay dos tipos antigénicos, A y B. Transmisión, todos igual, gotas de flush, por contacto con las manos sucias, son muy comunes en los brotes en los jardines de infantes, en las guarderías, por eso cuando tengan un hijo se lo tienen que aguantar ustedes en su casa, porque llevan al bebé a la guardería y seguro va a tener una bronquiolitis. Puede ser una infección alta, como un resfriado común, y descender sobre todo en niños pequeños, en lactantes, cuando se es un lactante, después de los 28 días hasta el año, que es el periodo de cuando estos chicos hacen más bronquiolitis. Otra pregunta de examen es, ¿un adulto puede tener una infección respiratoria baja por sincicial respiratorio? Por supuesto que sí, es una de las causas de neumonitis del adulto. No hay viremia y por las mismas secreciones puede descender al árbol respiratorio inferior. Los adenos, fíjate que tienen, acá es un dibujo, un esquema, pero fíjate que tienen esas glucoproteínas, como espículas que salen, que tienen receptores específicos en las células del aparato respiratorio. Y hay muchos tipos, 47,
y más de 20 asociados a la enfermedad humana. Se adhieren por medio de esas estructuras y también va a variar la posibilidad de infección de acuerdo a cuántos receptores tenga cada individuo. Porque cuando hablamos de por qué algún individuo tiene una infección leve y otros tienen infecciones graves, hablamos que en el árbol respiratorio hay individuos que tienen muchos receptores. Más receptores tenés, más posibilidad de haber infección. Eso depende de cada individuo y no depende solamente del microbio, porque se acuerdan que siempre era huésped, agente, ambiente. Cuando terminemos ahora estas infecciones vamos a hablar un poquito de cómo se produce una infección respiratoria, antes que nos cansemos mucho. Cuando hablamos entonces, una vez que se unió, se introduce dentro de la célula y la integra la célula y destruye la célula. Por eso son infecciones severas, las producidas por adenovirus y también, aparte de infecciones respiratorias, serotipos 40 y 41 pueden dar diarrea, igual que el corona. Cuando hablamos del virus de la gripe, el virus de la influenza, ¿se acuerdan que síndrome gripal pueden dar los 4 virus? Gripe, para decir gripe tenemos que cerciorarnos que el paciente esté cursando una infección por virus de la influenza. ¿Se acuerda que el virus de la influenza lo podemos, hay 3 serotipos, A, B y C? El A es el que da epidemias y pandemias, el B puede dar brotes epidémicos y el C no da epidemias ni pandemias, por suerte. Es más autolimitado y realmente más leve la infección. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Y este diagnóstico puede servir para todos los virus respiratorios, no solo para el de la gripe. Cuando hablamos que, ya todos lo saben, el diagnóstico directo, la muestra, es un hisopado por un aspirado nasofaringio. Bien retrofaringio, algunos de ustedes ya se lo habrá hecho. De rutina no hacemos cultivos, porque los cultivos serían en células vivas, y en células vivas no trabajamos los laboratorios de rutina, ¿se acuerdan? Tampoco se pueden ver al microscopio, porque son muy pequeños. ¿Qué hacemos para los virus respiratorios? Búsqueda de antígeno. Es específico. ¿Me da antígeno positivo? Estoy seguro que está bien. ¿Me da negativo? Puede ser poco sensible. Entonces, repasemos esos dos términos. Sensibilidad y especificidad. Sensibilidad es la prueba de que si hay 100, puedo encontrar los 100 o 99. Pero especificidad es que si estoy seguro que lo que encuentro es lo que encuentro, es eso. Entonces, la búsqueda de antígenos por inmunofluorescencia, por ELISA, por inmunocromatografía, son específicas. Pero la sensibilidad llega al 70 al 80%. Por eso, esas son técnicas más rápidas y más baratas. Por eso la técnica confirmatoria es la biología molecular, es la famosa PCR que hoy está tan de moda. Que la PCR es sensible y es específica. Tiene una sensibilidad de arriba del 98%. ¿Puedo hacer diagnóstico indirecto? Puedo, pero en general es tardía la aparición de los anticuerpos. Y entonces eso hace que a los fines epidemiológicos me sirva tener
en mi población hay tantos pacientes que tuvieron, por ejemplo, ahora coronavirus. Pero en el caso agudo de mi paciente no sea de una gran utilidad. Bueno, las medidas de control es una redundancia porque estamos inundados de esto todo el día. Así que ya lo sabemos cuáles son los síntomas, es solo a una cuestión de recordarlo. Vamos ahora entonces, todos estos virus que vimos, salvo el rino, pueden dar infecciones altas y bajas y ser la puerta de entrada, estas infecciones virales de otras infecciones o bacterianas, por ejemplo. Aquí quiero hacer un alto antes de empezar con la faringoamigdalitis y hablar, porque estamos en defensa, de cómo nos defendemos de las infecciones. ¿Se acuerdan ustedes que siempre una infección es una tríada? Huésped, agente y ambiente. De los agentes estamos hablando. Del huésped tenemos que pensar qué puede haber en el huésped que favorezca una infección respiratoria. Por un lado, la edad. Los extremos de la vida, niños y ancianos, siempre son mayor grupo de riesgo. Por otro lado, también la nutrición. Si son desnutridos proteicos, porque las inmunoglobulinas A secretorias de la inmunidad innata, arcaica, inespecífica, es la primera barrera que tenemos contra las infecciones. Y son proteínas. Si el chico o el viejo es un desnutrido proteico, muchas veces los viejos por pérdida de piezas dentarias, y entonces empieza a comer papillas sin proteínas, o por una cuestión económica, desgraciadamente. Entonces son desnutridos proteicos. Y ahí es un grave problema para luchar contra las infecciones. Entonces, edad, desnutrición, el frío. La famosa abrigate porque cuando salís, tapate el pechito, cuidate, qué sé yo, de tu mamá. ¿Tiene algún sentido? En eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque se acuerdan que las cilias se inmovilizan con el frío. Entonces, al no haber el barrido ciliar, que constantemente los microbios están bajando y constantemente los estamos echando, es una de las formas más efectivas de liberarnos de los microbios. Otra de los mecanismos de defensa que tiene el huésped es el calentamiento del aire en las fosas nasales y atrapar en los pelos de la nariz los microbios. Cuando hay inflamaciones, por ejemplo, alérgicas, en estas épocas del año ahora empiezan, o también rinitis virales, este mecanismo de defensa queda anulado. El aire entra frío y entran todos los microbios directamente, aparte del polvo ambiental, los pólenes, los tóxicos, entran directamente al árbol respiratorio. Otro mecanismo de defensa es el reflejo tusígeno, la tos. Por eso, a veces, eliminar la tos o tratarlo con diferentes medicamentos, si bien alivia al paciente, también lo neutraliza una de las formas que tenemos de defendernos, la tos, el estornudo, que son formas de desembarazarnos de los microbios. Y las infecciones virales, esas leves, banales, que estuvimos hablando, a veces banales, a veces no, favorecen la sobreinfección con bacterias. Eso que dice la gente, viste, cuidado, la gripe no te mata, lo que te mata después es las complicaciones. La gripe mata. La gripe solo, el virus de la gripe mata.
No es que no. Pero muchas veces estas infecciones virales hacen que el árbol respiratorio esté inflamado, por lo tanto que no se defiendan, y los los hemófilos, los micoplasmas, las clamidias aprovechan para descender y producir infecciones graves. Con respecto al ambiente, ya todos también lo saben, ambientes cerrados, poco ventilados, hace frío, nos encerramos, también el humo, por ejemplo, que ahora está terrible con las quemas en las islas, las personas que viven cerca de plantas de silos o que trabajan en silos, en fábricas, el cordón industrial del norte de Rosario, por ejemplo, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, todas las fábricas, estar constantemente respirando esos tóxicos hacen también que haya cambios en el epitelio y por lo tanto que favorezcan las infecciones. También, por supuesto, el hábito de fumar. El epitelio cilíndrico simple ciliado de la mucosa del árbol respiratorio, ustedes saben que se transforma en un epitelio estratificado, escamoso, y por lo tanto no tiene las mismas defensas. Entonces, dicho esto, así como hablamos, y bueno, lo mejoran un poco ustedes, ¿no? Esto, así pueden empezar si les toca esta UP. Si les toca hasta UP, está bueno que empiecen de esta manera. Hay diferentes factores, tanto del huésped, de la gente o del ambiente, que favorecen la aparición de infecciones respiratorias. Y aquí pueden entrar a enumerarlas un poco mejor de lo que los hice yo seguro. Faringoamigdalitis. Acá nos vamos a detener y voy a hacer mucho hincapié en el diagnóstico, porque no se diagnostican, no se tratan y está mal. Y hay siempre esta idea de anginas con placas, angina bacteriana. Eso es mentira. Hay anginas rojas así divinas, o bien esto, así en frutilla, divina, y es un estreptococo betamolítico grupo A. Y hay así llenas de placas blancas y es mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr o síndrome mononucleósico por otros virus. Así que la clínica no te dice cuál es la etiología, si es viral o bacteriana. Esa inflamación aguda en general es autolimitada, una semana, 10 días, y si hablamos de virus, son infecciones banales que no traen complicaciones, solo puede ser que en algunos virus desciendan y produzcan después una infección, una neumonitis o sobreagregarse una infección bacteriana, pero son banales, se curan solas. Y las bacterianas, que no son banales, no se curan solas, y pueden, se curan solas, perdón, me distraje, se curan solas en una semana o 10 días, pero en los chicos hay que hacer tratamiento con antibióticos para evitar las complicaciones. Esas complicaciones pueden ser toxigénicas, como la escarlatina, o también pueden ser post-estreptocóxicas, autoinmunes, otro tema de defensa, autoinmunes como la fiebre reumática o la glomerulonefritis. Más tiempo esté el estreptococo beta hemolítico grupo A, Streptococcus piógenes en la faringe, más tiempo le damos al cuerpo que haga anticuerpos. Más anticuerpos, más posibilidades de hacer enfermedad autoinmune. Por eso, diagnóstico rápido, tratamiento rápido con antibióticos. El diagnóstico no se puede hacer en la clínica. Hablamos de los virus, y aquí agregamos herpes simple, Epstein-Barr, los coxsackes,
El VIH en su primoinfección, menos del 1% puede hacer faringitis. Nadie hace diagnóstico de infección por VIH por una faringitis. Tenés que tener, qué sé yo, un ojo superclínico. Y cuando hablamos de bacteriana, si yo te pregunto, ¿cuál es la etiología bacteriana de las anginas? ¿Qué busco en un exudado faringio? Tenés que pensar y me tenés que decir, pero en realidad tenés que pensar, busco Streptococcus piógenes. Te puedo preguntar, ¿hay otras bacterias que pueden dar angina bacteriana que no sean Streptococcus piógenes? Claro que sí. El grupo B y el grupo C, el grupo G, que también pueden darla. También puede haber faringitis por Neisseria gonorrhoeae, según la práctica sexual del paciente. Puede haber Corynebacterium diphtheriae, no tenemos nosotros gracias a la vacuna. Puede haber clamidófilas, Psittaci pneumoniae. Puede haber Mycoplasma pneumoniae, que de hecho los hay, mira, 2 al 5%, que pueden haber Mycoplasmas pneumoniaes, que pueden causar faringitis. Pero cuando hablamos de faringitis bacteriana, hablamos de Streptococcus piógenes. Muy importante. Tomo la muestra. Ante la duda de una faringitis, sobre todo en niños, tomo la muestra, pido exudado faríngeo. Exudado faríngeo bajo la lengua, bien, puede haber comido, no hay problema, nada, con el ayuno, con nada. El único problema es que te vomite la comida. Bah, hay que aguantar. Somos médicos y la cosa que hacemos no es muy agradable siempre. Bajo la lengua con baja lengua. No acepto que el pibito me diga, la doctora Graciela me mira en la garganta. Esa es la pediatra, le mira. Cuando vos le pongas el hisopo, el pibe grita, te cierra la boca, queda el hisopo atrapado entre los dientes y lo agarrás otra vez el día del popo. ¿Se acuerdan? Al pibito lo sentás a frente, la mamá, vos sos el médico, estás allá, yo soy la mamá, pongo el pibito acá mirando al médico, le cruzo con las dos manos así, le tengo con una mano mía acá y con la otra de la frente para atrás, bien tenido, porque si la madre no lo tiene bien, chau, toma de muestra. Pongo baja lengua, bajo la lengua, hisopo estéril, toco una amígdala, toco otra amígdala. Tin, tin. Tratando de no tocar el resto de la mucosa yugal. Por eso es un segundos, pero necesito tenerlo quieto. Una vez que tomé la muestra, ese hisopo lo pongo. Si lo voy a procesar rápido, en un tubo seco. Si voy a demorar más de 2 horas, lo coloco en un medio de transporte, un Stuart o un Carrie Blair. ¿Se acuerda que lo vimos en Injuria? Y lo mando al laboratorio, lo conservo a temperatura ambiente. Hago gram del exudado faríngeo, no vale la pena. ¿Por qué? Porque hay cocos en cadena en la microbiota habitual. Por ejemplo, los Streptococcus grupo viridans, que son microbiota, están. Y son todos cocos en cadena. Entonces, mucha información no me va a dar. Lo que sí pido es cultivo. Fíjate, el cultivo, ¿se acuerdan esta placa? La placa es esta en realidad. Esta es la colonia con la beta-hemólisis. Esto, la beta-hemólisis, yo la tengo saqué el exudado faríngeo esta tarde, mañana en la mañana tengo esto. Ya sé que tiene beta-hemolíticos. Y pasado tengo la identificación, saber si son grupo A, grupo C o grupo G, que lo puedo hacer por aglutinación o también por pruebas bioquímicas. Pero
Entonces ustedes me van a decir, ah, sí, pero la madre me está hinchando y quiere antibióticos y yo no sé qué hacer y no le quiero dar los antibióticos, pero la madre me hincha. Entonces tenemos convencional, exudado faríngeo. ¿Cómo se pide esto? Fíjate, exudado faríngeo, cultivo, identificación, antibiograma. Y ahí le podés agregar búsqueda de antígenos, método rápido. Le saco 2 hisopos, el pibe no le gusta, pero ¿qué va a hacer? Le saco 2 hisopos y hago búsqueda de antígenos. Esta búsqueda de antígenos está en 20 minutos. Y si vos te vas al campo, vas a ser médico en un pueblo que no tenés laboratorio, el kit este es una pavada, te lo podés comprar, ni siquiera necesita heladera, lo podés tener en un cajón del consultorio. Tomás la muestra, viene un lindo frasquito, un tubito divino así, ponés el hisopo, vienen 2 goteritos, 3 gotas de este, del A, 3 gotas del B, resuspendo, espero 2 o 3 minutos, le pone un goterito y lo pone, es una inmunocromatografía, igual que un test del embarazo. En vez de con orina, con con el hisopado, con la muestra, con el hisopado, con 2 buffers, nada más que eso. Esperás menos de 5 minutos, una rayita negativa, 2 rayitas positivas. Una pavada. Entonces, podés hacer las 2 en paralelo. Este te sirve para un diagnóstico rápido. Si tiene poca cantidad, puede darte un falso negativo. Y si tiene C o G, este no da. Les cuento una súper rápido, mía mala, para que se rían un poco de mí. Uno de mis hijos tenía una compañera y la compañera de la escuela, 20 años por ahí, era grandecita ya, tenía una faringitis impresionante con muy mal estado general, mucha fiebre. Me llama la madre y me dice, mira, sabiendo que yo era microbióloga, me dice, mira, fulanita, ya le hice un exudado faríngeo rápido en un laboratorio bueno de Rosario, me dio negativo, pero sigue muy mal, dame antibióticos. Y yo le digo, no hay que dar antibióticos, la nena ya es grande, es muy posible que sea viral, qué sé yo. Bueno, la piba, digo, tráemela al laboratorio que le voy a sacar otro faringio yo y la voy a hacer ver por el infectólogo, un infectólogo muy bueno que trabajaba conmigo en ese momento y bueno, que yo tenía mucha confianza. Me la trae, la piba la verdad que estaba re mal. 18, 20 años, faringitis llena de placas. Nosotros, el infectólogo y yo, con gang, adenopatía, muy mal estado general. Nosotros dijimos, mononucleosis y método rápido negativo, nosotros dijimos mononucleosis infecciosa, no le damos antibiótico a la piba. El otro, el infectólogo la revisó toda, qué sé yo, y nosotros no. Le vamos a sacar análisis, le vamos a hacer otro faringio, bajarle la fiebre, cuidarla. Al otro día le hice un método rápido negativo. Al otro día, cuando miro la placa, estaba así, llena, pura, de estreptococos betamolíticos. Los aglutino y tenía un grupo G. Entonces, la piba estuvo 24 horas más sin antibióticos, por culpa nuestra. La llamé a la madre y le dije, mira, tiene una bacteria rara que por suerte la pudimos encontrar. Dale antibiótico. Bueno, la cuestión es que la piba se compuso y la madre quedó muy agradecida. Al infectólogo, por supuesto que no le cobramos, encima que no le hicimos el diagnóstico correcto, y al infectólogo le mandó, creo que unos vinos, champán, no sé qué, y a mí me mandó un ramo de tulipanes tan hermoso, que no lo puedo, color rosado, que eran una belleza de regalo. La pobre mujer muy agradecida, que en realidad la mina cuando me llamó quería antibióticos. Yo le hubiera dado antibióticos de entrada, la hubiera acertado.
Pero bueno, en adultos, grupo C, grupo G, hay que tenerlo en cuenta. Método rápido solo no sirve, por eso vamos convencional y rápido. Y esto que están acá es algo que me pasó a mí. Una familiar mío, adulta, joven, como de la edad de ustedes, angina, blanca, horrible, muy mal estado general, halitosis, fiebre, decaidísima. Yo cultivo y, eh, y método rápido. Método rápido negativo, cultivo negativo. Flora habitual. Digo, bueno, es viral, aguanta. 2 días, 3 días, cada vez peor. Digo, ya esto tiene que pasar. Y dije, uy, che, a ver si es una fuso espirilar. Como era un familiar mío, viste que los médicos hacemos todo macana, tenemos cosas raras, ahí le hice el gram. Y es este gram que ustedes están viendo acá. ¿Qué se ve en este gram? Fíjate, fusiformes, anaerobios y espirilos. Es una asociación fuso-espirilar, una angina de Vincent, que el cultivo no sirve porque son anaerobios y se diagnostica solo con el gram. Así que les cuento 2 de mis fallos. Cuando al tercer día le vuelvo a sacar otro faringio, digo, ¿qué miércoles está pasando? Porque esto no va, vemos la asociación fusoespirilar y vemos que hace falta otra vez penicilina. Si el paciente tiene escarlatina, espero no haberlos aburrido con estas historias. Si el paciente tiene escarlatina, exudofaringio. O puedo buscar la toxina en la sangre, pero el diagnóstico es el exudofaringio. Exudofaringio con estreptococos y cuadro escarlatiniforme, diagnóstico. Si el paciente tiene una glomerulonefritis o posibilidad de tener fiebre reumática, el diagnóstico es indirecto. Detección en suero de las ASO, antiestreptolicina O. Si tiene sospecha de glomerulonefritis o de fiebre reumática, no se hace exudado faríngeo. No se hace. Ya la bacteria no está más. Es autoinmune. Busco los anticuerpos. El virus del Epstein-Barr da el síndrome mononucleósico. Mirá lo que es. Mirá si hay placas acá. Y es viral. Puedo hacerle cultivo para ver, por las dudas, si había bacterias, pero el diagnóstico es genómico. Buscar el Epstein-Barr, también puede ser citomegalovirus, virus herpes simple tipo 6, también el HIV, que pueden dar síndrome mononucleósico. O diagnóstico indirecto. ¿Se acuerdan que el diagnóstico indirecto empezábamos con el monotest? Una aglutinación, la pulmonar. Si da positivo es diagnóstico, si da negativo tiene poca sensibilidad, tenemos que buscar anticuerpos específicos. La difteria la vamos a pasar rápido, Corynebacterium diphtheriae, esta forma en empalizada, en palillo de tambor, en rosario, en letra china, que puede afectar, mirá, anginas blancas, una placa, una pseudomembrana, garganta, la nariz, también en heridas en la piel, y en general son personas que vienen de países limítrofes sin vacuna, porque nosotros estamos todos vacunados, por suerte. Y espero que ahora todos estos con antivacunas del mundo entero no nos contagien, porque hasta ahora nosotros teníamos una gran adhesión a la vacunación en nuestro país y hay poco de esos locos antivacunas. Si alguno de ustedes antivacuna, no estudie más, no lo voy a probar nunca en mi vida. Es por contacto directo entre las personas, es una bacteria que solo afecta
al ser humano, también por la leche, por los alimentos contaminados, y es una toxinfección. Se localiza en la garganta, pero también nariz o también heridas en la piel, cuando te tosen encima. Aquí lo que causa es una pseudomembrana que obstruye las vías respiratorias. Muerte por asfixia. Y aquí en la faringe nunca entra la sangre, en la faringe produce toxinas. Esas toxinas son las que sí se van a vehiculizar por la sangre y van a producir daño fundamentalmente en el tejido nervioso y cardíaco. Por eso hoy todos estamos vacunados con el toxoide, la toxina inactivada por calor y formol, con lo que antes era la triple bacteriana. ¿Cómo hacemos diagnóstico? El diagnóstico es directo. Un hisopado de esa pseudomembrana o se retira la pseudomembrana, se hace cultivo en medios especiales y hoy pero demora hasta 5 días. Hoy muchísimo más rápido la detección de toxina diftérica por PCR. Ojo con los niños pequeños que todavía no están vacunados y pueden tener cuadros muy severos. Cuando hablamos de otitis media, hablamos que hay una infección recurrente o persistente de la mucosa que recubre el oído medio. En general, pueden empezar como infecciones virales que predisponen, esas infecciones virales, rinitis, que predisponen a que los microbios puedan ir por las trompas hasta el oído medio. El cuadro clínico es fiebre y dolor. Cuando el tímpano se perfora naturalmente, empieza a haber secreción y disminuye el dolor. Por eso hay que hacer esa maniobra que hacen los pediatras de apretar el trago. Cuando le apretás el trago, el chico grita, es signo de que tiene una otitis. Los niños tienen las trompas más horizontales y más cortas, más posibilidades que los microbios asciendan. Hablamos que las otitis medias pueden ser primero virales, pero luego neumo, Haemophilus, Moraxella catarrhalis. Esta tríada de microbios, ténganlos en cuenta, porque no solo dan otitis media, dan sinusitis, dan bronquitis, pueden, y mucho más graves, dan neumonías bacterianas. Pueden ser agudas, pueden ser persistentes, recurrentes o crónicas. Muchas veces eso depende de la sinusitis, chicos que tienen sinusitis, que hablan así todo el tiempo y que les supuran los oídos, y también por las adenoiditis, o chicos alérgicos. Otitis externa no tienen nada que ver con el árbol respiratorio, pero en algún lado teníamos que darlo. Por eso lo damos acá. Cuando hablamos de otitis externa, es el conducto auditivo externo, comunicado con el exterior. Pseudomonas, el pus azul de los natatorios, con ese olor típico de las pseudomonas, fin del verano. Aspergillus, los viejos con pelo en el oído que trabajan en el campo. Cándidas, y aquí falta Staphylococcus aureus, que hoy no me di cuenta y no lo puse. Así que pongan Staphylococcus aureus de la piel. Las cándidas muchas veces dan mucho prurito. Diagnóstico, hisopo. Tomo la muestra del pus y lo hisopo. Si es externa, hisopado. Si es oído medio y el tímpano está cerrado, tímpanocentesis. Lo hace el otorrino. Si ya drenó, puedo tomarlo con un hisopo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pido en una otitis? Directo, GRAM, cultivo, identificación, antibiograma. Diagnóstico clásico. Si pienso en hongos,
agrego directo y cultivo micológico. Esas 6 cosas. La sinusitis, infecciones de los senos paranasales, nos faltarán 15 minutos, 20, no más. Si están muy cansados, se fueron todos. No, profe, Vamos bien, profe. ¿Están No, enchufados? Si quieren No. hacerme alguna pregunta, me paran, si estoy muy enchufada. Muy rápido, ¿voy muy rápido? No, profe, No, profe, está bien. No, profe, estamos bien. Bueno, listo. Sigamos entonces. Es horrible hablarle a esto, porque yo cuando los veo en la sala 7, hago algún chiste, en bromo algo para distender, pero acá no sé si nada. Pero bueno, es lo que tenemos, no vamos a protestar. Las sinusitis, las infecciones de los senos paranasales, los senos, cuando hay obstrucción, se comportan como poco ventilados y entonces disminuye la PO2 y ahí favorece el crecimiento de bacterias. Aerobias algunas y anaerobias también, porque se acuerdan, fíjate, Streptoneumoniae son microaerofílicos, Haemophilus también, Moraxella también. Estáfilo y estrepto son aerobios y anaerobios facultativos, así que se la aguantan. Y los anaerobios aprovechan. Muchas veces los pacientes que tienen sinusitis a repetición, porque por ejemplo tienen adenoiditis o alérgicos o desviaciones de los tabiques nasales, esas personas muchas veces tienen flora mixta, aerobios más anaerobios en los senos. Por eso tienen moco con ese olor horrible. Y son chicos que, por ejemplo, no comen, son flacos. ¿Por qué no comen? Porque ese gusto permanente que tienen del mal olor, tienen halitosis muchas veces, no les permite comer. Primero aparecen los virus y después las bacterias aprovechan. ¿Puede haber hongos? Puede haber hongos. En general, cándidas. Puede haber aspergillus en algunos, muy raro, y en pacientes diabéticos descompensados puede haber los mucorales, que son las mucormicosis muy graves, mortales, en general viejos, diabéticos, descompensados, que era lo que teníamos que charlar en la clase con la doctora Nosito, que no pude dar lamentablemente. Vamos entonces a las bajas. Epiglotitis. Cuando hablamos de epiglotitis, hablamos de lo que la gente llama el falso croup. Verdadero croup, el asfixia por el croup diftérico. Falso croup, epiglotitis. La mayor frecuencia, la frecuencia en los grupos etarios entre 1 año y medio, 2 hasta 6 años. Y la etiología, el Haemophilus influenza tipo B. Hoy vemos muy pocos falso croup gracias a que los niños están vacunados contra el Haemophilus influenza tipo B, una vacuna no infectiva que tiene solamente el polisacárido capsular. Porque ese polisacárido capsular es uno de los factores de virulencia del Haemophilus que hace que el sistema inmune no lo pueda fagocitar. Otros factores de virulencia es la endotoxina, porque es un gram negativo, y las IgA. El Haemophilus es la segunda causa bacteriana de infecciones respiratorias. Y vos fíjate que la influenza da meningitis, que lo vamos a ver próxima clase o la otra, otitis media, sinusitis, epiglotitis, traqueobronquitis, puede dar bacteriemias y da neumonías. Hay otros Haemophilus como el Haemophilus influenzae biogrupo Aegyptus que da conjuntivitis
y fiebre puerperal. El diagnóstico de la epiglotitis aspirar las secreciones respiratorias. Gram, cocobacilos gram negativos, pequeños, cultivo, identificación y antibiograma. También se puede hacer búsqueda de antígeno, diagnóstico rápido y genómica. Fíjate lo que pasó en los años 90 y pico, no veo bien acá para ver cuándo, 98, fíjate, se introdujo la vacuna de forma obligatoria y fíjate los casos cómo bajaron. Lo mismo bajaron los casos de meningitis. La Bordetella pertussis es una bacteria que produce la coqueluche, tos convulsa, tosferina. También estamos todos vacunados. Los adultos podemos tener cuadros leves, que son los que después pueden contagiar a los neonatos menores de 28 días. Por eso hoy se recomienda la vacuna, en vez de doble adulto, triple, justamente para la Bordetella pertussis. Pero nosotros prácticamente no tenemos. Gram, cultivo, Bordetella, también se puede buscar antígenos y en un neonato, biología molecular. Cuando hablamos de las infecciones, se largó a llover. Cuando hablamos de las infecciones respiratorias, y estoy en un techo de vidrio, por eso se escucha tanto. ¿Molesta o me cambio de lugar? No, profe, se escucha bien. Bien. No pasa nada, profe. Porque estoy acá justo en un patio de invierno que tengo porque me gusta mucho, pero se escucha mucho la lluvia. Infecciones respiratorias inferiores de la comunidad, entonces, laringotraqueobronquitis, bronquitis, bronquiolitis del lactante, neumonías y reactivaciones agudas de las bronquitis crónicas. También podemos dar como una complicación el empiema, y crónicas, tuberculosis y micosis. Las bronquitis agudas, virus, la primera causa. Bacterias, mirad qué poco, hasta el 15%. Y fundamentalmente micoplasmas, clamidófilas y Bordetella pertussis. También puede haber bronquitis por agentes físicos o químicos. Eso no me compete. Bronquiolitis del lactante, que es lindo. Sincicial respiratorio, para influenza, 3 metaneumovirus. Fíjate, micoplasma pneumoniae reservorio humano, clamidófila citasi zoonosis, clamidófila pneumoniae reservorio humano. Todos son respiratorios, por gotas de flush o fomites. Y fíjate, micoplasma pneumoniae traqueobronquitis. ¿Se acuerdan que el micoplasma pneumoniae empieza faringitis, traqueobronquitis y en algunos nada más, o faringitis sola, otro faringitis, traqueobronquitis y neumonía atípica. Fiebre, tos no productiva, irritativa, y que no responde, ¿se acuerdan?, a los betalactámicos, porque los micoplasmas no tienen pared, por lo tanto, los betalactámicos que inhiben la síntesis proteica de la pared no tienen efecto. Clamidófilas, ¿se acuerdan que son pequeñas, que crecen intracelulares iguales que los virus, y dan bronconeumonía y la citacosis, y la clamidófila neumonía de faringitis, sinusitis, bronquitis y neumonía típica. Hacen todo esto. El tipo que tiene la neumonía empezó hace una semana con la faringitis, tanto por clamidófila neumoniae como micoplasma neumoniae. En cambio, el que tiene una neumonía típica por neumo o hemófilus, ayer estaba bien
y hoy tiene 39, 40 de fiebre con mal estado general. ¿Me siguen escuchando o no? Se sigue escuchando, profe. Sí, se escucha. Sí, sí, te escuchamos bien. Porque llueve más y hay más lío acá, ¿no importa? No, profe, no importa, se sigue escuchando bien. Seguimos entonces. ¿Cómo hacemos diagnóstico de micoplasma neumonial? Podemos hacerlo en secreciones respiratorias, pero el cultivo va a demorar por lo menos de 5 a 7 días. Hay genómica, pero no lo hace cualquiera. Micoplasma, quiero que les quede claro, cintura, ombligo para arriba, micoplasmas respiratorios, el diagnóstico es indirecto. El tipo hace 10 días que tiene la infección, por lo tanto ya tiene IgM en el suero. Entonces, el diagnóstico es indirecto, búsqueda de IgM en el suero, está en el día. Saco sangre sin anticoagulante, exudo el suero y busco las IgM. Clamidófila no se cultivan, ¿se acuerdan? Porque son como los virus, pequeñas y crecen intracelular. Puedo hacer PCR o hibridación. Puedo hacerlo de las secreciones. Pero hace 10 días que el tipo está mucho más barato IgM. Cuando hablamos de la neumonía, hablamos de la infección del alvéolo. Hay microbios en el alvéolo. La infección más grave, temida del árbol respiratorio. ¿Cómo llegan las bacterias acá? La gran mayoría descendiendo. También pueden llegar por vía hemática, por broncoaspiración, cuando son, por ejemplo, pacientes en coma alcohólico, que en general son mixtas, aerobios más anaerobios, contenido intestinal muy graves. ¿Qué tiene el paciente? Baja saturación de oxígeno, fiebre, mal estado general. Las infecciones respiratorias son la segunda causa de muerte en América, ¿sí? Y la primera causa por la que se consulta. Y por supuesto que tiene mayor impacto en los países en vías de desarrollo. Fíjate, bacterias. Neumo, Haemophilus, Mycoplasma, Clamidófila. Virus. Los virus respiratorios típicos, citomegalo, Hanta, o las complicaciones. Hongos, Pneumocystis jirovecii, pacientes inmunodeprimidos. También pueden ser químicos o inhalación de cuerpos extraños físicos. Una repasadita rápido del Haemophilus. Gram de un esputo con un paciente con una neumonía por Haemophilus. Leucocitos polimorfonucleares, diplococos, gram positivos, lanceolados en llama de vela y alrededor, eso blanquito, la cápsula. ¿De dónde saco los neumos? De la propia microbiota. 30-40% de las personas tienen neumo en su microbiota. Aprovechó la infección bacteriana, descendió y produjo la neumonía. ¿Qué muestra tomo? Esputo y hemocultivo seriado. Siempre van esas dos muestras. Nunca esputo solo. Siempre esputo más hemo. ¿Por qué más hemo seriado? Que lo van a ver en el laboratorio 3. Porque las neumonías por neumo en más del 50% son bacteriémicas. Y hoy saco las muestras de hemo ahora, en 6 horas están crecidas. Tengo diagnóstico. Avísenme si no escuchan. Pneumocystis jirovecii, antes Pneumocystis carini. Esto
es una inmunofluorescencia directa, en que general da neumonías en personas con una inmunodeficiencia. Tiene una tasa de mortalidad hasta del 20 y en algunos más por ciento. Intrahospitalarias solo las voy a nombrar porque tenemos una clase al final, cuando es fundamentalmente asociado a la asistencia mecánica respiratoria. Hoy con los pacientes COVID, vieron que dice, tiene neumonía bilateral COVID, o después dicen no, sigue internado con ARM porque tiene una complicación bacteriana. Acá vamos a tener enterobacterias, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, menos no fermentadores, como Pseudomonas acinetobacter y Staphylococcus aureus. Aquí la muestra no es esputo, acá la muestra es lavado broncoalveolar. Sin lavado broncoalveolar, no hay diagnóstico de una infección respiratoria intrahospitalaria. Por eso no sirve las secreciones que saco del respirador. Hay que hacer el BAL. Y para terminar, algo recontra reviejo, miren lo que antes usábamos para resfriar, usaban, yo no existía, resfriados, toses, garrotillo, toferina y todas las enfermedades de la garganta y de los pulmones. Todas las cosas que antes se daban en las farmacias. Esto era de la farmacia de mi abuelo, porque mi abuelo era idóneo en farmacia, ni siquiera era farmacéutico. Y en cosas viejas encontré esto. Lo último que les digo es qué se solicita para el diagnóstico de una neumonía. Esputo, directo, cultivo, identificación, antibiograma, si fuera neumo o hemófilo. Si yo quiero saber si el paciente tiene neumocistis, girovesi, tengo que pedir cultivo o búsqueda de antígenos o biología molecular para neumocistis girovesi. Si quiero pensar si tiene o no micoplasmas o clamidófilas por el tipo de neumonía, tengo que pedir búsquedas de anticuerpos IgM específicos para Mycoplasma pneumoniae, para Clamidófila psittaci y para Clamidófila pneumoniae. Si lo que tiene es una infección crónica, que ya lo vamos a ver en otro seminario, por ejemplo, por Mycobacterium tuberculosis, tengo que pedir baciloscopía y cultivo para bacilo de Koch. Si pienso que son hongos, tengo que pedir directo y cultivo micológico. Y si pienso en hongos profundos, tengo que poner en el pedido buscar hongos profundos, buscar hongos sistémicos, porque se acuerdan que tengo que dejar el cultivo hasta 6 semanas. Por eso ustedes son el dueño del paciente y ustedes son los que van a decidir qué se le hace al paciente y en qué periodo. Pero siempre quiero recalcarle que en una neumonía aguda de la comunidad se solicita esputo, directo, cultivo, identificación, antibiograma, y hemocultivos seriados, por lo menos 2 muestras, ideal 3 muestras. Siempre va esputo y hemoseriado. Bueno, hasta acá llegamos. Si quieren algo para preguntarme, o se van a comer y a dormir la siesta. Hoy es el día ideal. Los agoté. No sé, yo tengo una pregunta. Dale. La bronconeumonía, ¿vendría a ser como una neumonía típica? ¿Se considera dentro de una neumonía típica o no? ¿La bronconeumonía? Sí. No, la bronconeumonía justamente es una neumonía típica, porque empieza, lo que vamos a ver es el bronquio fuente y el bloque neumónico. Cuando nosotros hablamos de neumonías típicas,
lo que vemos en la placa es un segmento o todo un lóbulo del pulmón con una opalescencia, porque hay secreción dentro de los alvéolos, por eso en vez de ser un órgano esponjoso, aireado, se transforma en un órgano, en ese segmento o lóbulo sólido. Por eso vemos la opacidad. Y ahí muchas veces vemos el bronquio fuente y que según el corte que haga, y vemos bien el bronquio y el bloc neumónico. No, cuando hablamos de bronconeumonía hablamos de neumonías típicas. Cuando hablamos de neumonías atípicas, hablamos de que vemos, muy semejante a lo que vemos en la virosis, una intersticiopatía. Lo que vemos es un esmerilado de todo un pulmón o a veces de ambos pulmones. Tiene mucha radiología el paciente para poca clínica. Porque el paciente tiene fiebre, pero 37,8, 38,5, tiene tos, la tos es seca, no productiva, molesta, que no lo deja descansar, muchas veces vomita el paciente en esos accesos de tos y no tiene secreción. Si tiene secreción, a veces es una secreción transparente, mucosa, filante, como clara de huevo, difícil de desprender. Pero lo que voy a ver es un esmerilado difuso, porque la secreción, el líquido, está en el intersticio. Por eso da ese tipo de secreción y ese tipo de cuadro clínico. Cuando hablamos de bronconeumonía, hablamos de neumonía típica, por neumo o por hemófilis en general. Bien, gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. Creo que voy a saltear lo que les decía al principio, meningitis, que es una clase que me encanta, pero voy a dar la clase que corresponde y meningitis la doy después. Total tiempo tenemos. Así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Bruno. Sin tu ayuda, imposible. Así que bueno, la semana que viene agarro a algún otro o te hincho de nuevo a vos. Vamos Alguno va a caer. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Adiós, profe. Adiós.